La realidad es que hoy en día ya tenemos a nuestra disposición muchísimos disipadores para nuestra CPU que tienen las 3B. Son buenos, son bonitos y son baratos. Y la realidad es que muchos de estos disipadores solo se diferencian en el diseño, ya que en rendimiento son todos muy similares entre ellos. Y esto mismo pasa para nuestra torre, caja o gabinete. Las diferencias entre marcas y modelos son mínimas y es muy complicado innovar en este sentido. Sin embargo, la gente de Deepcool ha hecho algo que me parece especial en estos ventiladores. Y por eso, en este vídeo vamos a hablar del disipador de CPU Deepcool AK400, la versión en blanco, y también vamos a hablar de los ventiladores FC120 también en color blanco, y hablaremos de por qué son tan interesantes y si de verdad traen algo nuevo al mundo de la disipación. Primero vamos a empezar hablando del disipador, y aquí es donde me parece que el diseño es clave. Como ya dije, creo que la mayoría de disipadores para CPU en este rango de precios, entre 40 y 50 euros, tienen un rendimiento muy similar. Y claro, la pregunta es, ¿cómo saber qué disipador será el correcto para el montaje que voy a hacer? Debemos tener en cuenta dos factores fundamentales a la hora de elegir un disipador para nuestro PC. Y obviamente el primero es que pueda disipar todo el calor que va a generar nuestra CPU. Y la pregunta aquí es, ¿y cómo podemos saber esto? Pues esto es muy sencillo. Si te vas a las especificaciones de tu procesador, de tu CPU, te vas a encontrar con un dato muy importante que es el TDP, que para quien no lo sepa significa Thermal Design Power, y este valor nos indica cómo se relaciona la temperatura y la potencia de nuestro procesador. A diferencia de lo que mucha gente piensa, el TDP no se refiere específicamente a la potencia, al consumo de nuestro procesador. Sí es verdad que nos ayuda a tener una aproximación, pero no es exactamente eso. Como digo, se refiere a cómo se relacionan la temperatura y el poder, pero este valor para lo que de verdad nos sirve es para saber cómo tenemos que refrigerar nuestra CPU. En este caso vamos a utilizar como ejemplo el famosísimo Ryzen 5 3600, que es en el que lo tengo puesto ahora mismo. Y si vamos a la página web de AMD, nos encontraremos con que este procesador tiene un TDP de 65 vatios. Teniendo esta información, si nos vamos ahora a la página de Deepcool y miramos las características de este disipador, nos vamos a encontrar con que tiene una eficiencia de disipación de hasta 220 vatios. Y esto significa que el disipador puede de sobra disipar todo el calor que genera este procesador, y además también puede con procesadores mucho más calentitos. Y una vez ya hemos elegido el disipador suficientemente potente para disipar el calor que genera nuestro procesador, ahora solo nos queda saber si va a ser compatible con el resto de componentes de nuestro PC, especialmente con la torre. Y es que una de las características de los disipadores es la altura que tienen, la altura máxima que tienen. Y esto debemos tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de elegir la torre también que vamos a utilizar. O si ya tienes la torre y quieres cambiar el disipador, ten en cuenta esto, ten en cuenta cuánto mide de altura para saber que te va a caber dentro de la torre. En ambos casos podemos ver la altura del disipador en la web del fabricante, y también podemos ver la capacidad máxima, la altura máxima de disipador que soporta nuestra torre entre las características de la torre. Que si no, luego da muchísima rabia que tú te compras un disipador nuevo, vas todo contento, lo vas a poner y luego no puedes cerrar la tapa o el cristal templado o lo que sea. Si bien es cierto que la capacidad de disipación y la altura del disipador son dos factores que son vitales a la hora de elegir el disipador en cuestión, también es cierto que hay un tercer factor, un tercer valor que también debemos tener en cuenta hoy en día. Como dije, la mayoría de disipadores de este rango de precio tienen una potencia, una eficiencia de disipación muy similar, realmente euro arriba, euro abajo. Lo que los diferencia realmente es el diseño, y aquí es donde quiero entrar. A mí, en lo personal, este diseño de este AK400 en color blanco me gusta mucho. Me gustan mucho estas líneas cuadradas, me gusta el patrón que tiene en la parte de atrás del disipador, me parece bonito. Sé que eso no sirve seguramente para nada en términos de disipación, pero a mí en lo personal me gusta el diseño. Y concretamente me gusta donde lo he puesto, que es una build en blanco, y me gusta muchísimo cómo se ve todo blanquito. Este disipador también tiene una versión en negro con plata y en negro completo, que me parece que está muy bien, depende de la build que vayas a hacer, te va a venir mejor uno u otro, así que me gusta que haya opciones donde elegir. Que muchos fabricantes pecan de tener solo una o dos opciones y ya está. Sabiendo todo esto, ya puedes elegir tu disipador. Pero volviendo a este AK400, el rendimiento, como he dicho, no es nada excepcional. Como podemos ver aquí, el procesador se mantiene en los márgenes seguros, tanto en carga jugando, pasándole OSST y en reposo, obviamente, de sobra. Y nos quedamos bastante lejos de esos 95 grados que nos dice el fabricante que no deberíamos de sobrepasar. Así que para mí tiene completamente el aprobado. Simplemente me fijaría en el diseño, si a ti te gusta, si no te gusta, si encaja con el rollo que lleva tu build. Yo la verdad es que estas líneas minimalistas cuadradas me encantan. El hecho de que no tenga RGB no me mata, porque lo puedes compensar con los ventiladores que vamos a ver ahora. Está en un rango de precio muy similar al resto y bueno, simplemente es eso, que te guste el diseño. Y ahora vamos a hablar de los ventiladores. Una vez más, no es el tema más exciting del que hablar cuando hablamos de montajes de PCs, pero sí que es un tema muy importante. Una vez más, el diseño aquí juega un papel fundamental a la
la hora de elegir unos ventiladores u otros. Sin embargo, hay un par de cositas que a mí sí que me parecen importantísimas a la hora de elegir unos ventiladores, sean cuales sean. Y lo primero es que me parece fundamental que tengan PWM, como es este caso. Y también creo que es importante, dependiendo del tipo de build que estés haciendo, que también tengan RGB o no. En este caso tenemos ambas cosas. Para quien no lo sepa, el PWM significa Pulse Width Modulation, que básicamente nos permite ajustar la potencia a la que giran nuestros ventiladores teniendo en cuenta la temperatura y jugando con porcentaje. Y esto lo podemos cambiar cuando ajustamos la curva de ventilación de nuestro PC, que es algo que, vamos, me parece completamente obligatorio hoy en día, porque si no vamos a tener muchísimo ruido. Si tú no configuras la curva de ventilación de tu PC, los ventiladores van a estar girando al máximo todo el tiempo. Pero bueno, ¿qué es lo que hace que estos ventiladores de Deepcool, los FC120, sean especiales? Pues una vez más, la estética, estas líneas sencillas, minimalistas, cuadradas, el color blanquito, me parece que tiene unos acabados muy buenos. Esto, lo primero, esto lo hace especial, los diferencia de otros muchos, pero sin duda alguna lo que los diferencia es la manera que tienen de gestionar los cables entre ellos. Por lo general, los ventiladores de PC tienen dos cablecitos cada uno para el RGB en caso de que sean RGB y otro para alimentar los ventiladores, y normalmente lo que tenemos que hacer es, digamos, como conectar en cadena unos ventiladores con otros y luego el final de todos, el último de la cadena, lo conectamos a nuestra placa. Hasta ahí bien. Lo que pasa es que, claro, todos tienen estos cables, por lo que tenemos cables de 3 ventiladores o 4 o 5, lo que sea, para gestionar. Sin embargo, aquí, al equipo de Deepcool se les ha ocurrido una cosa que me parece muy interesante, que vuelve todo mucho más sencillo y que hace que nuestra build quede muchísimo más limpia. Y es que tienen estos conectores que van de un ventilador a otro, conectándolos en cadena, obviamente, y luego en el final del todo tenemos pues esos cablecitos que son tanto para alimentarlo como para cambiar la potencia. Y obviamente en términos de potencia y de sonoridad cumplen de sobra. Y en temas de diseño quedan geniales. Los tenemos en dos colores, blanco y negro. En este caso aquí tenemos blanco para la build blanca. Creo que el RGB está muy bien implementado y que los ventiladores están muy bien. En general, ambos productos cumplen sin problemas y son de calidad. Ninguno es especialmente caro, se mueven en precios muy similares a los de sus competidores y al final la estética es lo que para mí en este caso va a determinar qué disipador y qué ventiladores eliges a la hora de montarte un PC. Pero sí que me gustaría destacar ese sistema de conexión entre los ventiladores, me parece muy ingenioso, hace que sea todo muchísimo más cómodo y hace que la build quede muchísimo más limpia. Yo creo que todo lo que puedan hacer los fabricantes por ahorrarnos cables a nosotros a la hora de montar un PC, bienvenido sea. Así que ambos productos tienen el aprobado desde el equipo SK. Y eso es todo. Espero que hayas aprendido en este vídeo cómo elegir el disipador y los ventiladores correctos para tu torre. Próximamente haremos un vídeo seguramente hablando del Airflow, de cuál es la mejor colocación para los ventiladores en tu torre, cuántos necesitas, en qué orden, cuáles tienen que estar metiendo aire, cuáles tienen que estar sacando aire. Vamos a hacer pruebas y creo que va a ser muy interesante para sacar mucha información de valor que creo que nos va a venir bien a todos. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle un muy buen like. Si no estás suscrito, todavía está ese tiempo. Venga, yo te espero. ¿Ves? Muchísimo mejor, ¿a que sí? Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.